reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado. El faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. So Pharaoh made Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. 600 first-class Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas mientras éstos salían triunfantes. The Egyptians then Los egipcios los persiguieron con caballos, carros y jinetes y le dieron alcance mientras acampaban en Feirot, frente a Baal Zafón. front of Baal Zephon. Se acercaba el faraón. Children of Israel Los israelitas alzaron la vista saw that the y vieron los egipcios que avanzaban detrás de ellos y, muertos de miedos, cried out, gritaron al Señor and they complained, y dijeron a Moisés: "Were there no bears ¿no había sepulcros en Egipto? that you had to bring up?" ¿No nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué es lo que has hecho sacándonos de Egipto? Did we not tell you? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Far better Más nos vale servir a los egipcios than to que morir en el desierto. But Moses answered, Moisés respondió al pueblo: "Fear not. no tengan miedo, estén firmes You will see the y victory verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. these Egyptians Esos egipcios que están viendo hoy will never see again." no los verán, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes. Ustedes esperen en silencio. El Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, That the children of para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjunto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del faraón y todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Verbum Domini. Let us sing to the Lord. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. I will sing to the Lord. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Horse and chariot. Caballos y carros ha arrojado al mar. My strength and Mi fuerza y mi poder es el Señor. been my Él fue mi salvación. my God, Él es mi Dios. the God of my father. Yo lo alabaré, el Dios de mis padres. Yo lo ensalzaré. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. The Lord is a warrior. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. The elite. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. The flood waters covered Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantemos al Señor, sublime es su victoria.
Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Some of the scribes and En aquel tiempo, un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. said to them in reply, Él les contestó, an evil and esta unfaithful, generación perversa y adúltera exige una señal, but no sign will be pues no given. se le dará más signo que el del profeta Jonás. Just as Jonah 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. so will the Son of Man Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. at the judgment the Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. the queen of the Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Verbum Domini. Last time we heard these words from La última vez que escuchamos estas palabras del libro del Éxodo fue la vigilia de Pascua, en donde hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, robs you of hearing all of them and only reads, a menos que el sacerdote solo lea unas cuantas, but in the entirety of pero vigil there en la totalidad de la vigilia de Pascua hay 7 lecturas del Antiguo Testamento que hablan de toda la historia de la salvación. it goes through Genesis, the whole way, Hablan del Génesis deliverance, hasta Exodus, and goes la through liberación prophets. en el Éxodo y pasamos por los profetas y habla de la gran historia de la salvación de Dios en la que Él desea salvarnos. The Lord brings about deliverance El Señor trae salvación Israelites. a través de Moisés a los israelitas. Los israelitas temían, no confiaban en Moisés. They were approaching a dead end, Se acercaban a un callejón sin salida and they y los egipcios habrían de aplastarlos y habrían de morir en el desierto. complained to Moses, "Why did you Se quejaban con Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? do this in Egypt? ¿Acaso no te dijimos esto en Egipto cuando dijimos, déjanos en paz, Let us serve the Egyptians. déjanos servir a los egipcios? For us to be slaves of Es the mucho mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Moses responds to the Egyptian La respuesta de Moisés Israelites a los israelitas of danger, ante el peligro message of trust. fue un mensaje de confianza. Trust Confíen en Dios, confíen en la obediencia al Señor, in the Lord. o sea, confíen en el Señor y sus promesas. God is always faithful. Dios siempre es fiel a sus promesas. He is always faithful. Él es siempre fiel. Moses says, "Fear not, Moisés dice, no teman, your ground. permanezcan firmes Victory, the Lord y verán la victoria que el Señor obtendrá para ustedes el día de hoy. see today Estos egipcios que ven hoy no los volverán a ver más. will fight for El Señor mismo luchará por ustedes. to keep still." Basta con que permanezcan firmes. Moses assured them that the Lord will bring Moisés les aseguró que el Señor traería la victoria promise. y cumpliría su promesa. He wanted them to be Él quería que permanecieran firmes, obedientes. still.
que se mantuvieran tranquilos. ring true Las palabras de Moisés himself hacen eco hasta hoy en día. El Señor mismo luchará por ustedes. Lo único que tienen que hacer es permanecer firmes. Lord himself is the one El Señor mismo does the heavy es aquel in our lives. que hace el trabajo duro en nuestras vidas. It doesn't mean that we don't No significa que nosotros virtue of no ejerzamos la virtud de la fe. we don't No trust, significa que no confiemos. we don't No significa que no ejerzamos la caridad, but it's the Lord himself sino que es el Señor mismo en nuestras vidas the heavy lifting. quien hace el trabajo más duro. He's the one who breaks chains. Él es el que rompe las cadenas. He's the one who brings Él es el que trae luz a la oscuridad. again, he does heavy lifting. Nuevamente, Él es el que hace el trabajo duro. The Lord's words to Moses, Las palabras del Señor a Moisés fueron claras. children of Israel, go Dile a los hijos de Israel, sigan adelante lift up your staff, y elevarás tu callado stretch over the seas. y con la mano extendida ante el mar partirás el mar en dos para que los hijos de Israel puedan Foreshadowing atravesarlo en pie enjuto. Esto es una prefiguración del bautismo y el Señor Dios le dice, and the sea will be split into two, and the alza tu callado y Israelites el mar quedará dividido para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto y hacia la tierra prometida. in the faith and the ¿Se imaginan obedience la fe y la confianza y la obediencia que ha de haber sido necesarios para seguir adelante, split in two, incluso después de ver el mar dividido en dos, para seguir adelante, metiéndose al mar, viendo agua a ambos lados de uno, going? siguiendo hacia adelante? Trust and obedience that must have had Esa confianza y obediencia necesarias. their leader. Pero Moisés era su líder. Los siguieron, fueron obedientes a él. The miracle that the Lord El milagro que el Señor splitting of the red hizo fue una señal. the La Lord división del Mar Rojo, esto fue una señal. El Señor trajo liberación para su pueblo a través de la obediencia de Moisés. split in half El Mar Rojo fue partido en dos y los israelitas confiaron y siguieron adelante atravesando el Mar Rojo. image of Esto en cierta forma es imagen de nuestra confianza y obediencia cuando avanzamos en nuestras vidas. Puede que no estemos atravesando el Mar Rojo, there are many examples in our pero hay muchos ejemplos en nuestras vidas de que el Señor trust and obedience han de pedir confianza y obediencia para que sigamos hacia adelante and not go backwards. en lugar de ir hacia atrás, Lights going back como los israelitas cuando querían regresar a los egipcios. No, nosotros hemos de seguir adelante obedeciendo el mandamiento del Señor. would take care of the El Egyptians. Señor se encargaría de los egipcios, quienes buscaban matarlos. Memorial Psalm El salmo responsorial también fue utilizado durante la vigilia de Pascua y dice, cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. individual En cada vigilia de Pascua, cuando cantamos este salmo, jubilee hay algo jubiloso acerca de este salmo, that the Lord will save us. que el Señor nos salvará sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias, salvará a su pueblo. Courage is the Lord. He has been my Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre the elite es Dios. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. always be shattered. We El enemigo siempre quedará triturado si acudimos al Señor, in him and in obedience. confiando en Él, en obediencia a su palabra. Perhaps the scribes and Pharisees Quizás expected this los letrados y fariseos esperaban este tipo de señal when they said, de Jesús cuando le dijeron,
Maestro, queremos ver un signo tuyo en el Evangelio. Teacher, we wish to see a sign from you. Maestro, queremos ver un signo tuyo. Miracles that the Lord Jesus Los milagros que el Señor Jesús realizaba no bastaban para ellos. miracles. Y hubo muchísimos milagros a lo largo de los evangelios hasta este momento. Previously, right before this passage, Previamente, antes de este pasaje, el Señor había curado al hombre completely restored con his hand. la mano marchita. His hand was dry and sterile. Curó completamente su mano. Of basically man's state in original Una imagen básicamente del estado del hombre en el pecado original. God. El estado del hombre sin Dios. Restores that man's hand. Pero Life again. Dios restaura la vida, la mano de ese hombre. Also, he restores the man who Que was también restaura al hombre and que mute. estaba poseído y mudo y sordo. They were obstinate because of the Eran obstinados man on the Sabbath. por la sanación de este Performing a miracle hombre on the Sabbath, Jesus is el making día sábado, y al distinction between realizar esta sanación día sábado, deeds done Jesús hace la distinción entre trabajo servil y buenas obras realizadas por passion misericordia y compasión, por la misericordia de su corazón, bring about restoration sanándolo, and healing. dando restauración y sanación, liberación. Again, the Lord would also Nuevamente el Señor también habría de curar a este hombre que estaba completamente ciego, our spiritual blindness, la cual es imagen de nuestra ceguera espiritual. completely deaf, Este hombre que estaba completamente sordo y también mudo, and foreshadowing imagen y prefiguración deafness, not de la sordera espiritual, de no estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. they accused him Y lo acusan by the de hacer esto por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo acusan de no hacer esto por su propia autoridad. by the power of Dicen, estás haciendo esto por el poder de Belcebú. But Jesus told them it is Pero Jesús les dice, es por el Espíritu de Dios vivo que expulso demonios. their hearts were so Sus obstinate corazones eran tan obstinados to y recognize duros, the truth of who was before them. incapaces de reconocer la verdad de quien tenían ante él, el liberador, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Come to set us free, to bring us quien healing. vino a darnos libertad, a salvarnos, a reconciliar a toda la humanidad consigo. No amount of miracles Ninguna cantidad, ningún número de milagros era suficiente para que ellos creyeran. wanted to see Querían ver una señal. and even that wouldn't have been enough. Incluso esto no hubiera bastado. The religious leaders at the time Los líderes religiosos de la época de Jesucristo the signs no aceptaron las señales que tenían ante sus propios ojos. message and warned Rechazaron el mensaje y advertencia de Juan el Bautista de que Jesús era el ungido de Dios. Simeon prophesied that Jesus Simeón profetizó was el destined nacimiento de Jesús, rising que estaría destinado para to be a sign that would be el ascenso y caída de muchos en Israel, y que sería señal de contradicción, so that the que thoughts sería of many opuesto, hearts may de be manera que las faltas de muchos corazones serían reveladas. right after his En su nacimiento, justo después de su nacimiento, says, Simeón dijo, you will be a sign that will be contradicted. será señal de contradicción. They will not believe. No creerán. In the gospel, the Lord says, En an el Evangelio el Señor dice, generation seeks a sign, but esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. say an Algunas traducciones dicen, adulterous una generation seeks. generación perversa y adúltera exige un signo. These words come Estas palabras provienen del Señor para indicar la severidad de lo que significa romper la alianza con el Señor. La imagen del adulterio a menudo se utilizaba en las Escrituras describing apostasy, para describir la apostasía infidelity toward the Lord's. y esta infidelidad hacia la alianza con el Señor. The Lord is always Seamos claros, el Señor siempre es fiel a su alianza, faithful. siempre es fiel. His people are not. Su pueblo no lo es.
We break our promises. Nosotros rompemos nuestras promesas con el Señor, Always faithful. pero el Señor siempre es fiel, Always willing to turn toward siempre dispuesto We a were the buscarnos. Nosotros somos los que Lord, yet the Lord le damos la espalda al Señor, sin embargo, el Señor nunca nos da la espalda. Él siempre espera nuestro retorno very patient. y es muy paciente. Be to God. Demos gracias a Dios. Es muy paciente. He never gives up. Él nunca se da por vencido. Lord unveils El Señor his signs. devela el mayor de sus signos. Jonah was in the Así belly como Jonás estuvo en so will the Son of Man be in the heart el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. This is his foreshadowing ¿De qué se trata esto? his death. Es su prefiguración de su muerte, Just as the Son of Man así como el Hijo del Hombre 3 days estará in the heart of the earth. 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, The dead. antes de resucitar de entre los muertos. Greatest, Su resurrección es su milagro más grande, greatest sign per se. su más grande signo. Doesn't need to El perform Señor Jesús no necesita realizar una señal. Él es la señal. He is the sign. Él es la señal. God the Son, the eternal Dios, Word made Hijo, el flesh, Verbo eterno, hecho carne, from the dead. resucitado de entre los muertos. Él es la señal. El Señor Jesús mismo Brings about restoration, healing to trae restauración y sanación a la humanidad. Jonah was God's sign to the Ninevites Jonás fue la señal de Dios para los ninivitas. of conversion. Jonás trajo un mensaje de conversión y arrepentimiento. But there is El something Evangelio nos dice, greater than pero Jonah hay here. algo más grande que Jonás aquí. Greater Y hay algo más grande Solomon here. que Salomón aquí. That something greater is Jesus. Aquello que es más grande es Jesucristo. What he will do, Lo que Él ha de hacer he will do for you. y lo que Él ha de hacer por ustedes. If Moses ushered deliverance Si Moisés trajo liberación a los israelitas, about y si Jonás trajo fe y arrepentimiento a los ninivitas paganos, el Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, much, hará mucho, mucho, much more. mucho más.